y aquí es en general, o sea, las relaciones interpersonales de pareja, de amistad, de trabajo, dependen de dos personas o de tres, dependiendo del tipo de relación. Entonces, no solo yo soy responsable de que la relación funcione, sino también del otro. Las personas que son violentas no te van a decir al principio que sí son, pues. Entonces vamos eligiendo mm, estas que se ven lindas y que parecen amables y que después con el tiempo van teniendo otro tipo de conductas y los vamos justificando porque aparentemente pues son lindos. Si yo estoy en una relación con una persona a 10 años, yo también necesito entender que esa persona va a cambiar en esos 10 años. Y a veces cambiamos y no nos damos cuenta. La persona es diferente a como yo la conocí. Por ejemplo, hay muchas relaciones de pareja que inician en la adolescencia y a lo mejor duran 10 años y a los 28 ya terminan o 29 terminan y dice, pues yo hice todo para mantenerla, ¿por qué no se quedó? Porque en el camino cambiaron y no se dieron cuenta. Plebes, espero que estén muy bien. Estamos otra vez en un nuevo episodio. En esta ocasión nos trajimos a Brenda Barajas, que es una psicoterapeuta y es una persona que acabamos de conocer, pero la quisimos traer para que nos cuente un poquito de toda esta dinámica de relaciones de pareja, el proceso de duelo. También vamos a ver todo lo que es las consecuencias de una relación tóxica, cómo se vive, cuáles secuelas dejan. Así que por favor quédense a ver este episodio. Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. A ver, vamos a hablar sobre relaciones y procesos de duelo, ¿verdad? Ok, adelante. Entonces, vamos a empezar primero, como siempre digo, por el principio. Una relación afectuosa de pareja. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se da? ¿Qué tiene que existir para que inicie una relación? Pues mira, dicen por ahí que el amor entra por los ojos, ¿no? Tiene que haber primero atracción física. Atracción física, dependiendo de las personas. Okay. Porque hay personas que la atracción física no es suficiente, o sea, también hay toda esta parte intelectual donde la persona tiene que conocer a la otra persona para poder que le llame la atención, ¿no? O sea, puede haber una persona que solamente con que te guste físicamente ya puedes formar una relación y un vínculo. Si las dos personas están de acuerdo, sí, pueden tener una relación, un vínculo, no lo sé. Porque ese se va dando conforme se va dando la relación. Okay. Con el tiempo, con las interacciones, con lo que vayan viviendo. O sea que, por ejemplo, si tú quieres formar, bueno, si estás como que en una relación, puede ser que a lo mejor lo que te llamó la atención no sea tanto el físico, sino como que sea aquí la parte de, pues, la persona, vaya. La persona, quién es, sus valores, su forma de pensar, la forma de resolver problemas, la forma de a lo mejor organizarse económicamente, el que sea una persona ordenada con su vida, el que sea una persona que se afirme, que establezca límites, no sé, o sea, pueden ser muchas cosas. Muchos factores. Dijiste algo que me llamó la atención, puede tener una relación pero no un vínculo. ¿A qué se le llama vínculo exactamente? El vínculo se da cuando hay una relación afectiva. Okay. Que no es solamente un intercambio como de me gustas, te gusto y ya. No, el vínculo se da cuando hay una relación afectiva y cuando hay una relación de seguridad. En ambos, o sea, que los dos sientan eso. ¿Puede ser que uno quiera más que el otro? Sí. Puede ser que uno pueda tener un vínculo y el otro no, porque a lo mejor no tienen el mismo objetivo en común. Okay. Y por ejemplo, cuando eliges a una persona tiene que ver mucho tu estructura de, por ejemplo, cómo creciste, como los mapas mentales estos que se van generando en el transcurso de tu niñez. Claro, cuando elegimos una pareja depende de muchos factores. Mira, la psicología del ser humano es acorde, es como una pieza de ropa, lo voy a poner así, hecha a tu medida. Okay. Se va haciendo de acuerdo a tu historia de vida, personalidad, todo lo que aprendemos en nuestra familia, lo que vemos, lo que observamos, dentro de nuestra familia, pero también fuera de ella, o sea, como la familia nuclear, como mamá, papá, hermanos,
abuelos, la familia extensa, tíos, primos, amistades, o sea, todo eso que vemos forma parte de pues, nuestra historia de vida, más la personalidad. Entonces, depende mucho lo que nosotros veamos básicamente en nuestra familia, sobre todo cómo se relacionan nuestros papás o la figura o la pareja que sea nuestra figura de ejemplo. A veces no son los papás, a veces son los abuelos. Ok, entonces, por ejemplo, si yo pues veo a mis dos papás, a mi mamá y a mi papá, y cómo ellos pues tienen su relación, ¿busco algo parecido o puede que también pueda buscar lo contrario? Depende de la persona y depende de lo que hayan vivido. Okay. Por eso te digo, o sea, es un traje hecho a la medida. ¿Por qué? Vas a decir, no, pues es que no hay nada que diga es esto o es esto. Okay. No, en psicología no es así. O sea, tú tienes que ver qué es de la persona. Porque hay teorías que explican de manera general muchas cosas, pero tú tienes que acomodar lo que aplique a cada persona. Por eso es parte de trabajar con personas, así es. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros elegimos? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que dicen, es que yo quiero un matrimonio como el de mi papá y mi mamá, que son matrimonios que están muy bien organizados, que hay diferencias, pero que los arreglan de una manera respetuosa, asertiva, que son amorosos entre ellos, que se respetan, ¿sí me explico? Sí. Entonces, cuando hay eso, muchos dicen, yo quiero un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Cuando hay conciencia, ¿no? Hay otros que dicen, yo no quiero un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Cuando ven que hay discusiones, cuando ven que hay maltrato, y tienden a buscar como algo diferente. O cuando no hay conciencia, pues buscan como lo mismo. Porque de manera inconsciente. Hay que traerlo al consciente, o sea. Porque hay personas que eligen relaciones de mucho maltrato y dicen, ¿por qué siempre elijo a los mismos tipo de personas? Y es que tiene que ver con estas relaciones que traigo atrás aprendidas, ¿sí? A lo mejor de mamá, de papá. O sea que, por ejemplo, si una persona constantemente atrae personas que le hacen daño, por ejemplo, ¿es porque conscientemente no ha visto este patrón? O sea, ella como que no lo ha aterrizado, ¿puede ser? Sí, y porque es lo que conoce. Okay. ¿Y cómo lo manejan en ese caso? O sea, si esa persona siempre ha conocido estas relaciones negativas, insanas, tóxicas, ¿cómo va a tener una relación sana? ¿Qué procede con alguien como...? Que hay que trabajar mucho la autoestima, muchísimo la autoestima. El que aprenda a relacionarse con personas diferentes. Okay. Entonces, por ejemplo, está una personita que ha tenido pues una crianza negativa, podemos decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener esta persona para poder tener una relación sana? ¿La autoestima que tú mencionas? La autoestima, el que sea consciente, o sea, el que su conciencia le diga, algo no está bien aquí. O sea, que algo me diga, ¿por qué me pasa esto? El entorno en el que se rodea también, porque a veces elegimos a lo mejor relaciones insanas en la pareja, pero tenemos buenos amigos o amigas. Y entonces, a ver, amiga, mira, date cuenta que empezamos por ahí, ¿no? Y luego se van al psicólogo. Que nos hacen ver, oye, no, pues no es normal, no es sano, y empiezan a ver también, mira, ellos sí tienen una relación linda. O sea, ¿eso puede pasar? Sí, sí puede pasar. Y entonces a partir de hacer consciente eso que está ahí, lo cambia. Entonces, la autoestima, el nivel de conciencia, ¿y qué otro factor considerarías tú? Personalidad. La personalidad. Que la personalidad es lo que se adquiere, ¿no? La personalidad es lo que se forma a través del tiempo, y la personalidad se forma por la parte, todo lo que yo tengo aprendido como con la educación de mi familia, pero también con la parte heredada, o sea, la parte genética, o sea, todo lo que yo traigo genéticamente ahí. Entonces, la suma de estas dos partes es lo que da mi personalidad. Okay. O sea, es quién soy, o sea, mis características, aquello que me distingue de los demás. Ay,
Qué interesante. No, sí, de hecho siempre le hago esta pregunta a la gente y siempre me contestan lo mismo y te lo voy a volver a preguntar a ti, no me importa. Okay. Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de personalidad, ¿tienen personalidad propia? Sí, pues su trastorno de personalidad. Pero como tal esa persona tiene una personalidad que no tenga que ver con el trastorno, o sea, ¿tiene su propia personalidad o no la tiene? Esa es su personalidad. El trastorno en sí es esa persona, o sea, la persona es el trastorno. No, la persona es el trastorno. Es una persona con un trastorno. Mira, hay una teoría. Bueno, hay algunos autores que manejan eh, algo que se llama estructuras de personalidad. ¿Ok? Y dicen ellos, Milon, Otto Kemper, hablan de que nosotros tenemos como características, rasgos de los trastornos de personalidad, sin llegar a ser un trastorno. Ajá. ¿Okay? Son características que están dentro de ti y todos tenemos algo. Se parece a un trastorno, pero no es un trastorno. ¿Qué lo diferencia? Lo diferencia que el trastorno generalmente entra en la disfuncionalidad. ¿Okay? Y la estructura es una forma de ser que generalmente nos hace, o sea, somos funcionales la mayoría de las veces, pero todos caemos como en estos rasgos. ¿Okay? La idea es que seamos más funcionales. Okay. Entonces, por ejemplo, puede suceder que, tengo entendido también que para ya definir a una persona con un trastorno de personalidad tiene que tener cierto número de estas características. De esas características, sí, de acuerdo al manual que se usa, el CIE-10 o el CIE-11 hasta ahorita, el SM-5. Pero, ¿qué se valora también? El grado de funcionalidad o disfuncionalidad. Si esta persona es funcional, se puede considerar que ella tiene características propias y que tiene características de una personalidad propia que sí la pudo generar, porque ya ves que al inicio comentábamos, es una parte genética y una parte que pues vas generando conforme tus vivencias y todo eso. Es que todos tenemos una personalidad, o sea, tu personalidad es todo aquello que te caracteriza a ti, que te hace única. Que hay personas que tienen un trastorno, pues ya, o sea, generan un trastorno por la historia de vida, ya es diferente, pero todos tenemos una personalidad. O sea, tú tienes una, que está detrás de cámaras tiene otra, yo tengo otra, ajá, sí, pues, o sea, somos diferentes. Por ejemplo, voy a hacer una mención, espero que no se enojen. Mis compañeros, mis amigos, Alejandra, Luis Fernando y yo. Tú ahorita que ya me conozcas un poquito, vas a ver que los tres tenemos totalmente diferentes personalidades. Ajá. Somos bien diferentes los tres. Sí. Bien diferentes. Y eso que nos distingue, esa es la personalidad, o sea, tendríamos que encontrarle como el nombre, ¿no? A cada uno, pero eso es, Alejandra tiene como su forma, su estilo, eso es parte de su personalidad. Y cómo habla, las muecas, todo. Todo, o sea, es el conjunto de todo, o sea, su gesticulación, su tono de voz, toda su historia de vida, todo lo que lee, todo quién es ella, todo. Igual es Fernando, o sea, lo conoces y es bien diferente también, ¿no? Y es muy diferente a Alejandra y es muy diferente a mí. O sea que, por ejemplo, dos personas que tengan el mismo trastorno de personalidad no necesariamente tienen que ser iguales, solamente como que tienen características que son similares, pero a fin de cuentas cada una lo lleva de manera diferente porque cada una tiene su propia personalidad. Ajá, o sea, si vamos a trastornos, el trastorno no siempre se ve de la misma manera en las personas. O siempre sea, por ejemplo, igual. No siempre se ve igual. ¿Por qué? Porque la expresión de la sintomatología es diferente. Por ejemplo, me voy a ir como al extremo, hablando de trastornos como enfermedad. ¿Okay? Por ejemplo, si tú tienes un trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno antisocial, estamos hablando de una persona, no aquella persona que está calladita, que es introvertida, no. Estamos hablando de una persona que rompe las reglas, que no sabe de límites, que puede tener conductas disruptivas, conductas impulsivas, conductas de riesgo, que a lo mejor consume algún tipo de sustancia ilícita, que daña la propiedad de los demás,
como trastorno, generalmente es una persona que es disfuncional. Disfuncional es roba, mata, o sea, hace todo lo que va en contra de la ley. Okay. Hay personas que lo tienen, pero hay personas, por ejemplo, unas roban y no necesariamente tienen que llegar a cometer algo más grave. Hay personas que andan en otro tipo de conductas, como agredir o golpear o matar. O sea, el mismo trastorno se manifiesta de forma diferente en las personas. Dependiendo también de su historia de vida. Sí. Ok, Brenda. Sí. Bueno, regresándonos un poquito, porque creo que ya nos salimos de las relaciones interpersonales y de pareja. Me comentabas tú que tiene que haber cierta atracción física. No necesariamente para todos funciona igual, puede ser que a lo mejor para mí es más importante a lo mejor tu intelecto, tu personalidad, pero siempre va a influir la parte física en algún momento de la relación. Pues te tiene que gustar la persona. Te tiene que atraer. Te tiene que atraer algo de ella. ¿Qué es atraer exactamente? Que te guste como huele. Dice, tengo una amiga que dice, Alejandra dice, pues es que huela rico, o sea, las feromonas también, o sea, porque hay personas que no, pues no congenian sus aromas, o sea, no te gusta como huele la otra persona. Okay. O sea, que huela rico, que se bañe, mira, que se arregle lindo, o sea. Entonces ahí entrarían como los sentidos, por ejemplo. Totalmente. En la atracción entran los sentidos. Totalmente. ¿Cómo estás percibiendo a la otra persona? Porque a lo mejor hay personas que, por ejemplo, yo tengo un amigo que me dice, ay, qué lenta eres, pero es muy tolerante conmigo. Okay. Sí, explico. Es donde hacemos como esta parte de la amistad. Y como que se generan clic. Pues de amistad. Y por ejemplo, en las relaciones, no existe como un manual, ni una regla, ni nada, ¿verdad? ¿Tú consideras, a tu punto de vista personal, consideras que es mejor que sean personas muy parecidas entre sí o que sean personas que sean como polos opuestos? ¿Tú qué piensas al respecto? Ay, qué difícil pregunta, pero qué bonita pregunta. Porque va a haber personas que son totalmente diferentes o totalmente parecidas y puede que la relación funcione o puede que no funcione. Es como una moneda al aire. Sí, no, porque al final tienen que ver que las personas haya respeto, haya aceptación, o sea, que te enamoró de esa persona y que se siga manteniendo esa parte, ¿no? Cuando sea una relación de pareja, generalmente o muchas veces hay algo en común. A lo mejor los valores que compartimos, a lo mejor los objetivos que queremos de vida, a lo mejor pues me gusta cómo es y cómo lo que le aporta a mi vida, o sea, dependiendo de cada persona. Pero pues ahí es qué tan consciente lo tengo yo. Ese nivel de conciencia. Y por ejemplo, en las relaciones, ¿qué consideras tú que qué comportamientos vienen a ser ya de una relación insana? ¿En qué parte ya esa relación ya no es una relación normal o dentro del espectro de lo sano y comienza a ser algo negativo, que te haga daño, por ejemplo? Okay. Pero yo creo que sería ya irnos al extremo, ¿no? O sea, obviamente, pues si le pega a alguien, ya sé que es insano. Pero hay personas, fíjate, a mí me ha tocado ver que a veces nosotros de afuera vemos por qué no lo deja o por qué no la deja, si le grita, si lo golpea o la golpea, o sea, porque también hay violencia en el hombre y en la mujer. ¿Por qué no? Porque no sabe la persona. O sea, nosotros somos bien de afuera, lo podemos ver bien fácil, pero la persona no sabe cómo hacerlo porque no conoce la forma de hacerlo, de salir de ese contexto que la lastima. A lo mejor voy a preguntar algo muy tonto, pero puede ser, no existe ninguna persona que esté siendo violentada porque quiere estar ahí dentro de la relación. Pues no. Ninguna. No. O sea que la típica frase es que ella está ahí porque quiere. No es cierta, o sea, está ahí porque no tiene todavía las herramientas. Porque no sabe qué hacer. No sabe cómo salir de ahí. ¿Y cuáles son las pequeñas así características que tú opinas de que algo está mal en esa relación? O sea, por ejemplo, una persona que controla, por ejemplo, la parte económica, que es una violencia que no se ve. Hay algo que se llama el violentómetro. No sé si lo has escuchado. Sí.
como que hay diferentes niveles de violencia. Que se ría de ti, que se burle, que O te sea, humille. ajá, o sea, que eso lo ves así como, jajaja, como chiste, pero al final pues, se está riendo, se está burlando de ti. Y si a la persona le está causando molestia, ese es un indicador para ti. O sea, ¿por qué me enoja? Porque el enojo tiene la función de poner límites. Ese es el objetivo del enojo. Si a mí me está causando enojo es porque yo necesito poner límites con algo. Entonces, por ejemplo, si en una relación te molesta alguna actitud de la otra parte, es para poner un límite. Asertivo, ¿no? Porque a veces no sabemos hacer, nos enojamos. No me digas así, ¿no? O no Y me. y no sabemos cómo decirle asertivamente, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo me está molestando. Y por ejemplo, en el caso de las personas que son muy sensibles, ya ves que pues hay personas que pues son muy sensibles. ¿Hasta qué punto es poner el límite? ¿Con qué persona? A ver, no entendí tu pregunta. Por ejemplo, yo honestamente, yo soy una persona muy sensible, o sea, muy sensible. A mí si me haces una broma, a veces hasta lloro así. Me hizo una broma. Y la otra parte no lo hizo con una mala intención. Pero te digo, ¿hasta qué punto yo debo decir, ay, es que yo soy el problema porque yo soy una persona sensible? O hasta qué punto debo decir, no bromees conmigo porque me hace llorar que bromees conmigo. La pregunta es, ¿por qué no decírselo? Okay. Aunque para mí diga, ay, es una tontería, es que yo soy así, Porque para ti es importante, para la otra persona es así como una tontería, pero para ti es importante. Por ejemplo, yo no soy llevada, a mí no me gusta llevarme con la gente, porque yo soy bien pesada si me llevo, entonces yo no permito que la gente se lleve pesado conmigo. No, yo no doy carrilla, yo no soy sarcástica, lo intento lo menos posible y creo que lo hago muy poco y si lo hago es ser con ciertas personas, pero yo no lo hago. Y la gente que está a mi alrededor sabe que a mí no me gusta y yo no me llevo así. Okay. O sea, es algo que yo aprendí en el camino. ¿Sabes qué? A mí no me gusta llevarme así. Okay. Entonces, O sea, ¿se vale decirlo? Sí, sí se vale decirlo. Porque si no, la persona no va a saber que te está molestando. Y por ejemplo, ahí entre las relaciones interpersonales, entre hombre y mujer, por ejemplo, una relación heterosexual, ¿funcionan diferente ambos en una relación? Pues sí. O sea, pero dependiendo de la educación. Y del contexto en el que Y del creció contexto y todo esto. y el cerebro y, o sea, biológicamente también somos totalmente diferentes. O sea, tu cerebro y el mío no funcionan igual, por ejemplo. Pues no. ¿Por qué? Porque nuestras interacciones nos han hecho que funcionemos diferente. O sea, un hombre y una mujer en las relaciones son diferentes. Biológicamente, nada más por ser mujer, estamos nosotras nos afecta mucho la parte hormonal, por eso somos más sensibles. Nuestro cerebro está hecho para la maternidad, el cerebro del hombre no. O sea, somos diferentes en ese sentido, nada más por eso. Y físicamente somos más fuertes, son más fuertes los hombres físicamente. Físicamente la mujer es más tolerante como al dolor porque pues, es un embarazo, o sea, cambia su cuerpo, es a lo mejor hasta más elástico, yo creo, ¿no? Por toda esta parte de la maternidad. Y, o sea, fíjate todo lo que la mujer, a lo mejor el umbral del dolor es más amplio en la mujer que en el hombre. Por eso con una gripa y se andan muriendo. Entre otras cosas. Pero, o sea, hay que entender que nosotras, o sea, físicamente el cuerpo está hecho para la maternidad. ¿En serio? Aunque pues, ahorita está como muy... Pues mira, si no tenemos hijos, ya es otra cosa, ¿no? Pero el cuerpo, o sea, nada más por el hecho de tener un periodo menstrual, o sea, tenemos la capacidad para tener hijos. Ah, ok, dijiste algo muy importante. O sea, al final de cuentas cada quien decide si va a ser mamá o no, pero biológicamente tu cuerpo está diseñado. Está diseñado, o sea, pero es una elección si tú quieres o no a tener un hijo. Ajá. Y por ejemplo, para terminar una relación sentimental, ¿existe como ciertas pautas para hacerlo de manera sana? Sí, si la persona tiene conciencia, si la persona es asertiva, si la persona se da cuenta que algo no está encontrando en la relación, independientemente si hay violencia o no, que a lo mejor no tengan objetivos en común, que a lo mejor no están yendo hacia el mismo lugar, porque puede haber una relación que dure muchos años y se llevan súper bien,
pero a lo mejor una parte quiere formalizar la relación y la otra parte no, o sea, para la otra parte está bien así. Por ejemplo, he visto mucho este fenómeno de que hay hombres, por ejemplo, y mujeres también, de que son novios, duran 10 años de novio, terminan, encuentran a otra persona y a los 3 meses ya se casaron y ya están viviendo juntos. ¿Eso se da porque no estaban seguros de dar este paso con la persona anterior o ellos maduraron y están en una etapa diferente, por ejemplo? Yo creo, y lo que yo he visto, es que a veces las personas no nos actualizamos. ¿En qué sentido? Si yo estoy en una relación con una persona 10 años, yo también necesito entender que esa persona va a cambiar en esos 10 años. Y a veces cambiamos y no nos damos cuenta. La persona es diferente a como yo la conocí. Por ejemplo, hay muchas relaciones de pareja que inician en la adolescencia y a lo mejor duran 10 años y a los 28 ya terminan o 29 terminan y dice, pues yo hice todo para mantenerla, ¿por qué no se quedó? Porque en el camino cambiaron y no se dieron cuenta. Y a lo mejor tú cambias y ya no querías esto. O sea, porque con la edad cambiamos, nuestras experiencias nos llevan a hacer cambios. Y, por ejemplo, ¿qué mantiene un matrimonio en ese caso? Si, por ejemplo, duras 30, 40 años. Pues los objetivos en común, el amor que se tienen, el que hablen de los problemas, el que es una relación sana, el que haya respeto, que no quiere decir que no va a haber diferencias, es la forma en cómo los resuelven. Y, por ejemplo, ¿el amor es una decisión o si es un sentimiento, es una emoción? ¿Qué viene siendo para ti? El afecto como tal es una emoción y cambia con el tiempo, con las interacciones y la historia de vida se convierte en un sentimiento. Y es una elección. Con el tiempo se convierte en una elección, porque yo decido amar a la persona con la que yo elegí estar en mi vida. Y también decido aceptarla con todos estos cambios que va teniendo en el proceso de vida, en la vida, en la historia. Y creo que también tiene que ver mucho, como comentabas tú, como que los valores de cada uno y también como que todo este sistema, ¿no?, de creencias que te ayuda como que, va cambiando la persona, pero pues la esencia está ahí. Sigue siendo la misma. Ajá. O sea, la esencia como que se permanece, pero vamos cambiando, vamos madurando, vamos viendo las cosas de manera diferente. No, la esencia no cambia, pero sí cambia la forma en la que vemos las cosas, el cómo interpretamos, el que a lo mejor un conflicto ya no es tanto de conflicto como lo era antes. O sea, la historia me va cambiando y si yo decido también ir aprendiendo de eso que voy viviendo. Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para terminar una relación? ¿Cómo lo tienes que hacer de manera más sana, por así decirlo? Pues no hay un proceso, ¿no? No hay una manera. No hay una forma, cada quien lo va a ir. Pero bueno, sería decidir primero si esa relación está aportándote y tú le estás aportando. Si quieres que esa persona esté en tu vida. Y asertivamente es hablarlo, o sea, asertivo es sin lastimarlo, sin lastimar a la otra persona y decir, ¿sabes qué? O sea, ¿qué es lo que quieres tú y qué es lo que quiero yo? O sea, creo que no vamos en el mismo camino y yo creo que es tiempo de separarnos. No de pedir un tiempo, o sea, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Y cuando ya se separan, ¿es bueno el contacto, continuar con esa persona o no? Pues dependiendo de cómo terminaron. Okay. Porque si no terminaron en buenos términos, por ejemplo, y si una de las partes se queda con esta idea de, ok, seguimos, tengo la esperanza, como para qué mantener el contacto, si nada más se va a hacer ilusión de que en algún momento se pueda reanudar la relación. ¿Existe el proceso de duelo cuando terminas una relación? Sí, dependiendo, sí existe. ¿O el duelo es más porque murió alguien, por ejemplo? No, un proceso de duelo se da por una pérdida. Sea lo que sea. Sea lo que sea. La pérdida puede ser, dependiendo si murió una persona, se trabaja más en los procesos de muerte, pero no es nada más por los procesos de muerte, o sea, es por un proceso de pérdida. O sea, ¿y qué pierdo? Cosas que hayan sido o situaciones o personas importantes. Puede ser un duelo por terminar una relación, una amistad, un cambio de ciudad,
perder el trabajo, perder la salud, perder un bebé, perder una mascota. ¿Me recuerdas cuál es el proceso de duelo? ¿Cuáles son las etapas? Son 5 etapas. Yo no trabajo con las etapas, Okay. las puedo identificar. Negación, que es, o estado de shock, que es generalmente la primera, ¿no? Cuando no quiero, o sea, no quiero, no es verdad esto que está pasando. Está el enojo, está la tristeza, está la aceptación y está la reconciliación, no sé cuál es la otra. Pero bueno, porque yo no las manejo, yo no trabajo con las etapas. Pero, bueno, quiero hacer como un puntito aquí. Okay. Las etapas de duelos las creó o las vio una persona que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella trabajó con personas en proceso de muerte. Okay. Entonces están hechas a partir de ahí, están creadas a partir de ahí. De la muerte. Por eso el duelo lo asumimos mucho con la muerte. Entonces yo por eso digo, bueno, sí hay todo esto, porque los seres humanos tenemos mecanismos de defensa. O sea, por ejemplo, ante una situación que es difícil para mí manejar, cierro mis ojos, o sea, no literal, ¿no? Pero digo, no quiero aceptar que esto terminó, porque me duele. Y es tu forma de cerrar los ojos, como ignorarlo un poquito. Ajá, lo ignoramos, lo evitamos, lo evadimos, no hablo de esto, le saco la vuelta. Las personas que evaden los temas, por ejemplo, las conversaciones incómodas. A mí me encantan las conversaciones incómodas, me fascinan, porque yo tengo la idea de que relaciones sanas se crean a base de relaciones incómodas, de pláticas incómodas. Exactamente, siempre lo he creído, a mí me encantan las pláticas incómodas, pero he conocido gente que le saca la vuelta a las pláticas incómodas. Porque no saben cómo manejarlo, porque no saben cómo aceptarlo, cómo qué decir. Pero ¿ahí es sano o no es sano? Pues yo digo que no. Okay. Yo digo que no. Bueno, esto es como que la forma de una relación más o menos sana, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ya en una relación tóxica, que aquí ya está de que totalmente insano el asunto, el proceso para terminarlo yo creo que se vuelve también insano, difícil, ¿no? Es muy difícil. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que en las relaciones que no son sanas, donde hay violencia principalmente, hay muchas situaciones que lo detienen. Hay un cuento que luego te lo voy a mandar, que dice, que habla sobre la princesa que no podía darle gusto a su príncipe, ¿no? A su rey, que habla sobre cómo le cocinaba y todo eso. Es un cuento, literal, es un cuento. Para adultas, para mujeres. Ajá, muy bonito. Y ella se imaginaba que era una princesa dentro de una casa, pues, o sea, ¿no? Y su esposo, o sea, el príncipe la maltrataba y le decía, no quiero esto. Y cuando ella se dio cuenta que las cosas, pues, no eran así, ella se fue, ¿no? Cuando ella empezó a trabajar, pues, en ella misma. ¿Qué es lo que pasa en estas relaciones? Que se mantienen, se dan 3 fases. Es la etapa de tensión, la etapa de agresión y la etapa de la luna de miel. Generalmente en estas relaciones las mantiene la parte de la luna de miel, porque la persona cuando agrede viene y pide perdón, discúlpame, mira, no vuelve a pasar, y la pasan bien un tiempo y todo lindo, y a veces estas relaciones las mantienen los recuerdos bonitos. Lo que yo he visto en sesiones es eso, o sea, yo quiero mantener esto lindo que conocí de esta persona, pero esa parte no va a cambiarle de la agresión porque no la aprende a manejar. Yo les digo, no va a cambiar. Cuando hay una historia donde hay mucha agresión, hay agresión, y no necesariamente es física. A veces es violencia económica, a veces es psicológica, mucha psicológica. Una persona que violenta no cambia. Si no lo hace consciente, ¿no? Si una persona te violenta conscientemente, sabiendo que te daña. ¿A qué psicópata? Es un psicópata. O sea que no, o sea, no hay manera de que una persona que te violente pueda cambiar, ¿no? Porque si lo hace de manera consciente o inconsciente, es una psicopatía, y si lo hace de manera inconsciente,
pues no va a poder cambiar porque no está consciente de que lo está haciendo, ¿no? Ujú. A la torre, entonces Y te echa ahí, la culpa, o sea, y te ajá, echa la culpa, o sea, le echa la culpa al otro. Por ejemplo, pasa algo bien, ay, bien triste, me hace bien triste, porque dices que tú tuviste la culpa, tú no te tuviste la cena a tal hora. Pues es que me tardé un minutito, no, sí, pero tenía que estar servida a la hora que yo dijera, yo tú me hiciste llegara. enojar. Tú me hiciste enojar. Y hay algo bien bonito en la psicoterapia, ¿por qué? Porque cada quien asume la responsabilidad de lo que hace Y de lo que siente. y de lo que siente. Ay, qué difícil está. O sea que no existe el tú me haces enojar, el tú me pusiste triste, el tú me haces esto. Yo decido qué hacer con esto, me lo tomo o lo dejo ahí, no, me lo tomo como sea. Ok. Yo decido qué hacer con eso. ¿Me molesta? Me está molestando por algo. Emocionalmente yo tengo que identificar qué me está originando, porque todo lo que está a mi alrededor me está haciendo sentir algo. Y me voy a meter un poquito a las emociones. Yo siempre les digo y parezco disco rayado, les digo, ¿no? Vean la película intensamente. La 1, vean La 1 o la 2. La 1 y la 2, pero la 1 primero. La 1 habla de las emociones. Nosotros todos nacimos con emociones. 5 básicas, que son las básicas. De ahí, es como, yo les digo, es como los colores primarios, que son 3 y ya combinas y se hacen otros colores. Bueno, las emociones son algo así. Son las básicas y con la edad, con el tiempo, con las interacciones se van haciendo más complejas. ¿Okay? Y luego dan pie a los sentimientos. Pero primero son emociones. Las emociones duran máximo 20 minutos. Entonces, la primera respuesta que tenemos, por ejemplo, yo a veces en sesión hago este ejemplo. Digo, a ver, ¿qué pasa si yo te tiro la pluma y te doy en la cabeza? Los adolescentes me contestan. Se la devuelvo. ¿Y qué sentiste ahorita que te dije eso? ¿Me enoja? ¿Por qué crees que te enoja? Pues porque lo hace. Un adulto me dice, pues le pregunto por qué, y ya no vuelves, ¿verdad? Pues no. La reacción es diferente, pero el enojo está. Entonces, el enojo tiene la función, las emociones tienen la función de permitirnos adaptarnos al mundo y sobrevivir. Esa es la función de las emociones, por eso es tan importante identificarlas. Y mucha gente las evita en las rupturas, en muchas situaciones. O sea, si yo siento algo es porque me está avisando algo la emoción. O sea, el cuerpo es bien sabio, bien sabio. Algo está pasando dentro de mí que me está haciendo sentir como raro, incómodo, y tengo que hacer un cambio o tengo que escuchar para ver qué necesito hacer. Por ejemplo, el miedo, esas son las 5 emociones. El miedo me permite protegerme de situaciones donde hay peligro. Para eso es el miedo. La alegría me permite disfrutar las situaciones de la vida. La tristeza me ayuda a hacer introspección, porque generalmente las personas tristes, no sé si te has fijado, pero son personas que hacen reflexiones bien profundas. Y luego esas reflexiones me llegan a hacer cambios, ¿no? A ver, lo hice bien, lo hice mal, y luego hago ajustes, hago cambios. El enojo me está diciendo que yo tengo que poner límites en una situación que es injusta o que yo estoy percibiendo como injusta. Y el afecto me permite vincularme para relacionarme en la vida y la sobrevivencia de la sociedad, del ser vivo como tal. Porque ahí se forman las relaciones de cualquier tipo, de pareja, de familia, de trabajo. ¿Sí? Entonces las emociones de entrada son buenas. La gente las ve como emociones buenas o malas. Pues no hay emociones malas. Yo decidí ponerles incómodas al enojo y a la tristeza, porque no son cómodas. O sea, no nos gusta sentirlas porque nadie nos ha dicho qué hacer con ellas. ¿Cómo manejarlas? Y tienes que permitirles estar. Nada más es cómo está. ¿Cómo sobrellevas una emoción, por ejemplo, la tristeza? ¿La sientes para ya no sentirla? La tienes que dejar fluir, y fluir es
¿Qué viene acompañando a la tristeza generalmente? El enojo, la ira, ¿no? A veces, pero generalmente viene acompañado de llanto. Tienes que llorar. ¿Por qué no? Y el llanto está asociado a la debilidad por la educación que tenemos. Y no es así, o sea, el cuerpo sabiamente está hecho para eso. Fíjate qué curioso, porque yo soy una persona que constantemente me siento muy triste todo el tiempo, todo el tiempo. Yo siempre lucho con la tristeza. Y una vez mi psicóloga me hizo un comentario y me dice ella, tú solamente lloras cuando vienes a terapia, ¿verdad? Y yo, sí, llora en tu casa. ¿Por qué no? Ajá. Pero es lo que dices tú, es como, si la gente te ve llorar, es que eres débil. Y no es así, o sea, es también la parte de la educación de las emociones, que no lo tenemos como permitido. Porque en nuestras casas nos han enseñado que si lloras, te pego. O sea, imagínate un niño que se cae y le dicen, si lloras te pego, tan feo que duele que cuando te caes, ¿no? Pero al final el llanto es una forma de desahogar la emoción que está ahí. Porque hay gente que llora por estar enojado también. Y hay gente que cuando es muy feliz y tiene una felicidad, así también llora. Porque el llanto es una forma de expresión y de desahogo de esa emoción. Y no es malo. Yo uso mucho la lógica en ese sentido porque, y mi hermano me dice, ¿qué raras asociaciones haces? Me dice, pero a mí me gusta usar la lógica y esos ejemplos porque son muy del ser humano. Si tú no tuvieras la capacidad para llorar, no tuvieras lagrimales, no tuvieras la forma de hacerlo. Aparte, los seres humanos nacimos llorando. Que eso es algo que a mí me gusta mucho, ese ejemplo. Pero me ayuda a mí como a que la persona le permita a ella como darse permiso de llorar, porque es natural en el ser humano. O sea, el llanto es natural. ¿Qué es lo que pasa con un bebé cuando nace? Lo primero que hace es llorar. Y el médico está preocupado si no llora. No ha llorado. Que llore. Y ya le pegan la nalgadita, ¿no? Porque ese llanto le permite que sus pulmoncitos se expandan y empiecen a funcionar, que dentro del vientre no funciona. Entonces, si no llora, pues hay peligro. Tiene que respirar el niño. Y luego llora por todo, porque tiene hambre. Todas las mamás, hace una entrevista a las mamás, a diferentes mamás y pregúntale si lloran diferente los bebés. Cuando tienen hambre, cuando se hicieron pipí, cuando hicieron popó, cuando tienen frío, cuando no está la mamá cerca. ¿Sí me explico? Sí. Entonces lloran y lloran diferente, porque es la forma de comunicación del bebé. No sabe hablar, o sea, su cerebro no está preparado para el lenguaje como nosotros. Ya cuando aprende, deja el llanto, ¿no? Entonces, no existe la manera como de, me voy a sacudir esta emoción y así ya no la voy a sentir, la tengo que sentir. La evades, es que la evadimos porque no nos enseñan a permitirnos sentir. Si evades una emoción, ¿desaparece o va a buscar la manera de salir? Va a salir. Y si no la saco en el momento, va a salir peor. Dependiendo cuánto la evades. O sea, si en el momento estoy trabajando y no la puedo sacar porque estoy trabajando y no es el lugar, pero llego a mi casa y entonces me permito la expresión de esa emoción, entonces es diferente. Pero si yo la estoy constantemente evitando, en algún momento va a salir de alguna manera. Yo siempre digo que es como, no sé si has visto el vado del río, ¿no? Cuando llueve. Es como las presas. Las presas cuando llegan a su tope, buscan abrir las compuertas para sacar el agua y que no se desborde la presa. Entonces hay compuertas para sacar. Si no abren esas compuertas, que es ahí donde está la parte emocional. O sea, yo hago esta analogía, se desbordan y se desbordan de diferente manera. Generalmente se somatizan. En enfermedades. En enfermedades. O sea, tu cuerpo, físicamente una emoción puede crear algo en tu cuerpo. Una enfermedad, Cualquier enfermedad. Pues generalmente es a la colitis, a la gastritis, presión alta, o sea, está asociado como a esto.
pero dermatitis, por ejemplo, pérdida de cabello, psoriasis, como esta vitiligo está asociada también, aunque trae un componente genético, está asociado mucho al manejo de emociones, sobre todo al estrés, niveles altos de estrés. Entonces, si tú tienes una emoción no expresada, pues va a buscar salir de alguna manera. O sea, a mí me han llegado pacientes, por ejemplo, que yo soy la última opción para ellos, porque ya fueron al cardiólogo, al neurólogo, al reumatólogo, al gastroenterólogo, o sea, fueron a todos los especialistas y todos les dijeron, es que está sana, o sea, su cuerpo está sano. La expresión es, o sea, estás ansiosa. Que todo el mundo le tiene miedo a eso, ¿no? Sí. Y si estoy ansiosa es porque estoy teniendo miedo de algo también. La ansiedad es miedo de algo. Estoy reaccionando a algo que es peligroso. Mi cerebro está reaccionando a eso, a una situación que es peligrosa. ¿Real o no? Puede ser real o no. Ajá, porque a veces yo puedo pensar muchas cosas que no son reales y me generan ansiedad. Ahí vienen las personas que sobrepiensan mucho. Por ejemplo, cuando sobrepiensas mucho, vas a tener la reacción física en el cuerpo, aunque sea solo un pensamiento. Generalmente sí, vienen las personas que empiezan así como, ay, me duele el pecho. Ajá. O no duermen, o generalmente sí hay una reacción. Oye, y por ejemplo, volviendo al tema de las relaciones interpersonales que son tóxicas. Que ya nos fuimos para Y ya no fuimos con las emociones. Así es esto. Empiezas en un tema y luego terminas en otra cosa. Al rato vamos a hablar de otra cosa, pero bueno. Volviendo al tema de esto. ¿Y puede ser que una persona se convierta en una adicción? Sí. ¿O es el vínculo lo que es te la hace? dependencia. Ajá. Y es la dependencia emocional. Ok, entonces, ¿qué hace que una persona se vuelva codependiente de otra, aunque ésta le haga daño? Tiene que ver con la personalidad, ¿ok? Y tiene que ver con las carencias que tengo y tiene que ver lo que hace la otra persona. Okay. La otra persona puede generar esa parte también, o sea, es que es tu culpa, es que porque podemos estar bien o porque podemos estar mal. Oye, y por ejemplo, alguien que es codependiente emocional, ¿puede dejar de serlo o va a ser como el alcohólico que toda su vida va a ser alcohólico y no tiene que pasar por una licorería porque puede recaer? Esa es una característica que está. Se puede, cuando es consciente, se puede, por ejemplo, canalizar o canalizar será la palabra, a una forma más sana. Pero es una característica que va a estar ahí. La idea es, la hago consciente y si caigo en esto, puede pasar esto. O sea, es algo que va a estar ahí. Como que es lo una piensas en frío. característica. Ajá. Okay. O sea, es una característica, nada más es, lo importante es pues aprender a ser consciente de ella. Y cómo la trabajo, pues hay que trabajar con los límites, o sea, que esa persona aprenda a ser consciente de que es válido poner límites, por ejemplo. Y por ejemplo, esta dinámica que se da en las relaciones tóxicas de que terminan, vuelven, ¿es parte de la codependencia o se vuelva un círculo o es un juego? ¿Qué es lo que hace que esta dinámica ya se vuelva tan común? Para empezar, ¿qué es lo que quieren? El hecho de que terminan y vuelven constantemente. Eso no es sano. Ya lo vuelve una relación insana. Ya no es sano. Ajá. ¿Y se puede descalificar por completo la relación o no? ¿Cómo descalificar? ¿Cómo romper con la relación? Sí, como decirlo, ya estamos haciendo esto, ya no funciona, mejor. Sí se puede, pero sí hay conciencia. O sea, si viene un chavo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a volver, y mira, ya voy a cambiar, y ajá. Y yo, bueno, pues está bien, otra oportunidad. Y vuelve a pasar lo mismo, me vuelve a gritar, y me vuelve a empujar, y me vuelve, ¿sí? Por ejemplo, ayer estaba viendo una película que se llama Rompiendo el Círculo. No sé si ya la viste. No la he visto, pero sí he escuchado bastantes críticas. Hay un libro de esto y habla precisamente de las relaciones violentas, ¿no? Como una muchacha que a partir de la relación que vio de sus papás, el papá violentaba a la mamá, o sea, era un hombre respetado socialmente, pero violentaba a la mamá. Muchísimo, le pegaba, la golpeaba.
Y ella logró salir de esto y ella dijo, no, yo no voy a permitir esto. Entonces entró en una relación aparentemente sana, porque el muchacho con el que se casó era un muchacho pues exitoso, era un médico, pero un hombre violento. Un día la empujó y no, ay, es que te caíste, porque ella no se acordaba de nada. Un día la golpeó y fue un accidente. O sea, hacen parecer como accidentes. Llega un día, o sea, ella se da cuenta que está embarazada y todo, y él le pide que vuelva con ella. Y le dice, cargando a la bebé, él estaba cargando a la bebé, y le dice, ¿qué pasaría si tu hija, le dice, viene un día y te dice que su esposo o su novio la golpeó? ¿Tú qué harías? Le dio todos los ejemplos que él hizo con él. No, pues que lo dejara. Entonces él se fue. Es ahí donde se rompe como el círculo. O sea, cuando yo estoy consciente de que hay algo que no tengo que hacer, que tengo que romper. No sé si me explico. Sí, te explicaste. Entonces, por ejemplo, esta dinámica de volver, terminar, es porque ambos o uno no tiene conciencia de la relación tan insana que están llevando. Entonces, no se va a romper esta dinámica de volver y terminar. Si hasta uno que, no la termina. exacto. O sea, es una decisión también. Hasta que uno de los dos sea lo totalmente consciente para saber que ni uno ni el otro sabe lo que quiere. Y asertivo. O sea, asertivo para decir, ¿sabes qué? No. O sea, no quiero esto en mi vida. Cuando yo decido, y también tiene que ver con mi proyecto de vida, con mi autoestima, con el nivel de asertividad, con el que tanto me quiero yo. Entonces, yo no quiero esto en mi vida. Y por ejemplo, después de romper este círculo, ¿existen secuelas en la persona que estuvo dentro de esta relación? ¿Qué secuelas va a vivir después de esto? Dependiendo del grado de violencia, hay secuelas de maltrato, ¿no? De violencia en la persona. Y sí, lo recomendable sería como irse a terapia para trabajar todo eso, porque hay, pues, ¿qué se queda? La autoestima baja, muchos síntomas de maltrato. A veces se puede generar algo que se llama estrés postraumático por el nivel de violencia, dependiendo del nivel de violencia que he vivido, ¿sí? Y eso es de atención pues, terapéutica. Si la persona no lleva atención terapéutica, ¿qué es lo más probable que pase con ella? Que vuelva a caer en una situación pues también igual, o que genere algo, pues depresión, ansiedad. Y que vuelva a tener una relación igual, comentas. Entonces, por eso es de que, vuelves a elegir a la misma persona. ¿Por qué? Porque las personas que son violentas no te van a decir al principio que sí son, pues. Entonces vamos eligiendo estas que se ven lindas y que parecen amables y que después con el tiempo van teniendo otro tipo de conductas y los vamos justificando porque aparentemente pues son lindos. Y por ejemplo, si esta persona no llevó terapia y continuó con su vida y se topa con una persona que es sana emocionalmente, que no le violenta, se puede llegar el caso de que se autosabotee, que empiece como que, no merezco esto. La persona sana. La persona que va saliendo de esta relación, ¿no? O sea, yo tuve una relación violenta, pude terminarla, salí de ahí y ahora tengo una relación con otra persona que no me violenta, pero ¿cómo afrontas es como, ¿cómo te lo explico? Es como los perritos cuando sufrieron violencia y que tú lo quieres sobar y el perrito se aleja, se va. Es ahí donde está la parte del trauma, porque se asusta. O sea, son reacciones automáticas que tenemos. El alejarte. El alejarte, por ejemplo, las personas que han vivido violencia, si en la terapia, por ejemplo, hacemos esto, se asustan, porque me va a pegar. O si levantas la voz. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las formas, porque no sabemos la historia. Bueno, yo trabajo así, pues. Digo, ya le he encontrado como el beneficio de mi voz, que a veces es muy bajita. Digo yo, pues a mí me ayuda para esto, ¿no? Y generalmente se asustan con los tonos de voz fuerte, o sea, están con ansiedad porque se asocia ese estímulo a lo que vivieron. O sea, el cerebro está reaccionando así como, peligro.
O sea, no necesario, o sea, puede ser que ni la persona te está violentando, pues, pero asocias el cómo te habló, lo asocias con algo que ya en el pasado te hizo daño, ¿no? Ajá. O por ejemplo, eso que comentas tú que levantan la mano, pues no te van a pegar, pero tú lo asocias con el me pegaron en el Ajá. pasado. También me va a pegar. Ajá. Y se asusta la persona. ¿Por qué? La persona tiene que aprender a sentirse segura en el lugar donde está. ¿Y cómo se aprende eso? Yo tengo que crear el entorno. ¿Cómo aprendes a que creas que este entorno es seguro? ¿Cómo lo creas? Si eres una persona que siempre ha sido violentada, que siempre ha estado en esta cuestión ahí de todo lo que te rodea, ¿cómo le enseñas a esa persona? En el hacer. Primero yo tengo que mantener la distancia. O sea, yo tengo que enseñarle que en el entorno donde está conmigo es un lugar seguro y se lo tengo que decir. Pero tengo que decírselo y tengo que ser congruente con eso. Porque si yo estoy trabajando con ella en la parte terapéutica y le digo, a ver, dime esto de lo que no quiere hablar, la estoy violentando, porque todavía no está lista. Y entonces yo lo que hago es, yo voy a respetar tus tiempos. Cuando tú estés lista, está bien. Pero yo ya sé que la persona no quiere hablar, eso es por algo. Digo, tiene que ver pues con el entrenamiento y eso, ¿no? Pero desde respetar dónde se sienta, su opinión, su tono de voz, o sea, respetar todo y yo ser congruente con lo que yo digo. O sea, para empezar tengo que crear ese entorno seguro. Okay. Y entonces le voy enseñando a ella cómo se va sintiendo en ese entorno seguro, para que ella se pueda llevar ese aprendizaje y afuera. Y cómo, o sea, cómo limitar a los demás para que ella obtenga su entorno seguro en todas partes, ¿no? Ajá, y es psicoeducar también, o sea, psicoeducar es decirle, sabes que esto no es sano, es llevarle y decirle, a ver, esto no es sano. Cuando una persona lastima, cuando grita, cuando te violenta, cuando te siente culpable, cuando te empuja, eso no es sano. ¿La infidelidad cuenta como violentar a la otra parte o no? ¿Tú qué crees? No lo sé. Pues es infidelidad y se rompe con esta parte de la confianza. ¿Has visto, bueno, te ha tocado terapiar parejas? Sí, pero casi siempre Va una parte. ¿Se pueden salvar relaciones que ha habido infidelidad, por ejemplo? sí, si las dos personas quieren. Si es una jalando a la otra, ni de chiste, ¿verdad? Si las dos personas quieren, si las dos personas se aman, sí. Sí se puede, pero tienen que querer. O sea, porque es trabajo de los dos. Bueno, entonces volviendo al tema de cuando, bueno, está mejorando la relación de esta persona, ¿no? Genera un entorno sano, está aprendiendo, te das cuenta que no le cambias solamente la vida a esa persona, sino que se la vas cambiando como que es un caminito, porque esta persona empieza a poner límites y al poner límites está educando a su entorno y su entorno se empieza a educar de los límites, entonces ya cada que se va haciendo una cadena. Sí, y también yo siempre les digo, cuando tú pones límites vas a ser la peor persona del mundo. Porque Qué grosera, qué qué enfadosa. grosera, porque ya no pueden hacer contigo lo que quieran, ¿no? Pero tú cómo te sientes tranquila. ¿Okay? Ya con eso. Pues es que tienes que llevarla a que ella escuche cómo se siente, o sea, que escuche su cuerpo. O sea, cómo te hace sentir a ti poner límites. Tranquila, ¿okay? Fuerte. Y por ejemplo, cómo manejan la culpabilidad después de poner límites. ¿Se puede llegar a un punto en el cual no te sientes culpable por decir no? ¿No te sientas culpable Sí, por...? al principio muchas personas me han comentado a mí, es que me siento mal por poner límites. Y yo se las volteo. Les digo, bueno, ¿por qué la otra persona no se siente culpable de lastimarte? Y por qué tú sí puedes justificarlo y perdonar, y por qué la otra persona no se siente mal por lastimarte a ti cuando eres tu compañera de vida o su compañero de vida. Entonces, el límite que tú estás poniendo es, ¿lo estás lastimando? No. No. ¿Okay? El límite es más para la persona que lo pone, ¿no? Y para no permitirle a la otra persona
que te lastime, pues, porque nosotros también le enseñamos a las personas cómo tratarnos si no les ponemos límites. O sea que si yo soy alguien a quien tratan mal es porque yo no le estoy poniendo los límites A necesarios. ver, no, Pero nos regresamos. sí, vamos a regresar. Cuando hay conciencia, cuando yo estoy educando ya en terapia, es cuando ya hay conciencia, la persona llega ya a terapia. Cuando no sabe poner límites, no sabe cómo hacerlo, no tiene las herramientas. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando yo ya voy a terapia y aprendo, ok, es como, ya lo aprendí, ya no puedo regresar atrás. Okay. O sea, antes de haberlo aprendido, yo no tengo las herramientas. O sea, lo permití porque no sabía cómo salir de ahí. Y ahí, en ese caso, ¿la víctima siempre es víctima? Y a veces se puede convertir en victimario, dependiendo de la situación y qué tan consciente haya. Por ejemplo, en muchas situaciones de violencia intrafamiliar, puede haber, por ejemplo, los hijos que viven violencia intrafamiliar son víctimas, porque ellos están siendo violentados, aunque si viven, por ejemplo, la violencia de mamá y papá se pelean, ¿ok? Y a lo mejor a ellos no los golpean, pero ellos están observando todo eso. Y entonces cuando ellos observan, ellos están siendo violentados también, porque les da miedo todo lo que están viviendo. Los niños cuando crecen, si un hijo cuando crece empieza a tener relaciones de pareja, se casa y empieza a repetir el mismo patrón, primero fue víctima de niño y se puede convertir puede ser un victimario si elige violentar también a la pareja. Pero ya entraría como que el nivel de conciencia que me comentas y también esta el personalidad. parte, y también la parte donde digan, no, es que yo no quiero eso para mi vida, y lo cambia. Uh-huh. Porque yo no quiero ser así, no quiero tener esto para mi pareja, yo quiero vivir diferente. Entonces, tú llegas a dejar de ser una víctima cuando tu nivel de conciencia ya te da las herramientas. Cuando asumes la responsabilidad también de la parte que te toca. O sea, por ejemplo, alguien que sufrió violencia psicológica, ¿tiene que asumir la responsabilidad de haber sufrido violencia psicológica? Pues las consecuencias más bien. Okay. O sea, si yo soy consciente, ok, estoy viviendo esto, me está golpeando, me está maltratando, ok, ya fui a terapia, ya me dio las herramientas, estoy eligiendo, lo voy a dejar sanamente, o a veces no se puede sanamente, a veces hay que poner hasta una denuncia. Me voy, pongo límites. Y hay secuelas. ¿Qué secuelas hay? Puede quedar mucha depresión, ansiedad, estrés postraumático. Eso es, asumo las consecuencias, me voy a terapia y trabajo todos los días para mantener mi salud mental lo mejor posible. O sea, asumo las consecuencias, la responsabilidad de esa parte. O sea, mi parte es, ok, yo estuve ahí porque no sabía cómo salir, porque ante una situación de violencia hay 3 respuestas posibles. Me congelo, agredo o huyo. Y muchas personas que sufren violencia se congelan, pero se quedan. Y cuando se quedan, pues creen que no tienen las herramientas. A veces sí, pero no son conscientes. El violentador te hace creer que no. ¿Quién te va a querer con hijos? O sea, hay muchas frases que se van quedando aquí. Y es bien triste. Cuando una mujer porque es generalmente en las mujeres, está bien fortalecida, pues no, o sea, no me importa, y se van. Buscan ayuda, porque hay mucha fortaleza, porque tienen herramientas, y se van. Entonces, la parte que te tocaría trabajar sería la de las consecuencias, las secuelas, las marcas que te dejó. Uh-huh. Sí, en realidad quieres hacer. Entonces, no es tu culpa que te violentó, no es tu culpa que pasaste por eso, no. Uh-huh. pero la parte que te va a tocar hacer es sanar lo que te hirieron, ¿no? La herida que está ahí. Uh-huh. Y hablemos un poco de la gente narcisista. Ay, esos narcisistas. Los narcisistas, puede ser hombre o mujer, no respeta género. No, hay hombres y mujeres narcisistas.
Y por ejemplo, pues hablando de relaciones insanas, obviamente tenemos que hablar de ellos. ¿Cuáles son sus características? Son personas muy ególatras, son personas muy egocentristas, son personas que muchas veces se victimizan, es que tú tienes la culpa. Todos tienen la responsabilidad de lo que les pase, de lo que sienten, pero ellos nunca se responsabilizan de lo que hacen ni de lo que sienten. ¿Ellos son conscientes y lo hacen estratégicamente o...? Muchos sí, porque es la parte de la patología de ellos. O sea, yo no voy a asumir las responsabilidades, tú tienes que ser responsable de todo esto. Y por ejemplo, ¿un narcisista se cura? Pues no me ha tocado ver un narcisista que se cure. O sea que ellos, aunque tengan o sea, sería una psicopatía. Es una forma de psicopatía. Por eso, aunque tengan la conciencia, no lo modifican. No. ¿Cómo sería un narcisista sano? Cuando sabe y reconoce y no lastima, ¿no? Y muchos de ellos están en puestos pues de liderazgo, ¿no? Porque te envuelven. Porque te envuelven, porque son manipuladores, porque lo sano sería la parte persuasiva, rápido te pueden convencer de algo. ¿El narcisista te violenta físicamente o no? Generalmente psicológicamente. O sea, tú eres responsable de cómo yo me siento, es que porque no está la comida a tiempo, es que porque, por ejemplo, se da mucho la violencia económica con ellos. O sea, a ellos no les gusta que tú manejes el dinero. O ellos controlan el dinero. Te cierran todas las puertas, te alejan de la familia y lo van haciendo bien sutil. Ay, es que no me cae bien tu familia. Ay, no voy a ir. Y luego después dejas de ir y luego ya se queda sola por allá, ¿no? Te alejan de la familia. Pero al inicio es difícil identificarlos. Sí, porque son personas muy agradables. En realidad caen bien. O sea, muchos de ellos caen bien. Son personas reconocidas socialmente, que tienen un estatus. O sea, no necesariamente, o sea, caen bien. Son buenos partidos. Y violentan sutilmente. No, yo no dije eso, yo no hice eso. Tú lo entendiste mal. Ajá, tú lo entendiste mal. No, yo no hice. Tú lo sentiste así. Ajá, no, yo no fui. Ajá. ¿Y cómo va creciendo esto? ¿Lo van haciendo como que por niveles? Sí, porque al principio es muy sutil. Y ya la persona se va, generalmente en las mujeres, es que yo siempre creí que las cosas las hice mal. Pero no nos enseñan a nosotras que podemos poner límites cuando no nos sentimos cómodas en algún lugar. A veces me ha tocado escuchar muchas mujeres que dicen, es que yo pensé que estaba mal, que yo era la que estaba loca de eso. O sea, esas palabras usan. ¿Un narcisista te hace pensar que estás loca o loco? Pues sí. Que tú estás mal, que toda la culpa la tienes tú. Y no puede llegar que, por ejemplo, la persona que fue violentada por un narcisista llegue a un punto de despersonalización que ya ni sepa quién es porque ya te trabajaron tanto la mente. Depende de qué tan frágil sea la persona. ¿Una persona sana emocionalmente puede caer en las manos de un narcisista? Sí, pero se da cuenta y se va. Okay. O sea, no se va a mantener ahí. No, porque sabe poner límites. O sea, una persona sana sabe poner límites, ¿ok? Sabe ser asertiva, se va cuando no está cómoda. Entonces, una persona que pues le está flaqueando en esa área de las emociones, sí se va a quedar. Y también depende, por ejemplo, en las relaciones de pareja o matrimonios, es que me enseñaron a que mi matrimonio debe de durar. Para toda la vida. Para toda la vida. Y entonces ese es un introyecto, por ejemplo. Y si yo termino mi relación, ¿cómo que va a decir mi mamá, mi familia, la sociedad? ¿Cómo voy a ser la única divorciada? O sea, y se quedan. Y permiten muchas cosas. Entonces a veces no es la parte de la persona, sino toda la educación que trae ahí atrás. Y ahí es como reeducar a la persona, entonces. Ajá. O sea, no es sano que estés en un lugar donde no estás cómoda. ¿En la psicología se usa lo funcional o lo sano? Si a la persona le funciona estar en una relación así, ¿se le permite? O sea, pues si ella quiere, o sea, tú no le puedes decir, tú le das
esto es sano, eso no. Tú decides si te quieres quedar ahí, pero también es asumir la responsabilidad de lo que implica. Okay. O sea, ay, pues me funciona porque económicamente pues yo no trabajo, pero no me gusta que me esté controlando el dinero. Bueno, esto es lo que sigue, esto es lo que puedes hacer. Si ella decide quedarse, entonces es asumir la responsabilidad de esa parte que no le agrada, pero si económicamente le funciona. Oye, y por eso existen tantos matrimonios que a lo mejor ya tienen muchos años juntos, ya ni son pareja, o sea, parecen roomies, parecen nomás que, pero existe esa parte de que, bueno, me funciona, ya nos conocemos, ¿para qué voy a conocer a alguien más? Entonces entraría eso de, bueno, está bien, quédate con esa persona, pero no te estés quejando de la persona, ¿no? O sea, tú la estás decidiendo quedarte con ella. Y también qué tanto quieren tener esa relación, pues, o sea, hay personas que tienen platicado que, ok, vamos a vivir como roomies, pues, pero también está en la relación de pareja que quieran mantener. O sea, las relaciones de pareja se trabajan, porque las personas van cambiando. Y puede haber mucho amor, pero a lo mejor les cuesta trabajo como todos estos cambios que van teniendo a lo largo de la vida. Porque las personas, yo siempre les digo sobre todo a las mujeres que van a ver, tú eres la misma persona antes de tener a tu primer hijo y después de tener a tu primer hijo. No, pues eres totalmente diferente. En el matrimonio así es, o sea, vas a ir cambiando porque solo por el hecho de ser mamá ya cambiaste. Y entonces tu esposo se va a ir adaptando a eso también. O sea, las parejas van adaptando todos esos cambios de vida. Y llega un momento en el que cuando hay conflictos, dice, bueno, pues ¿qué hacemos si ya no tenemos los mismos objetivos en común? Bueno, pues es replantearse la relación. O sea, esa persona con la que te casaste pero cambió en el camino. O sea, es una versión diferente a este. Entonces por eso es importante que la relación de pareja se esté como manteniendo, que salgan a pasear, que siga como esta complicidad de irse vámonos, vente, te robo y vamos por un cóctel de elote. No sé, pues es una simplada, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, estas cosas que dejan de hacer porque se convierten en papás, porque se convierten en proveedores, trabajan, alcanzan, o sea, se van dejando llevar por las situaciones de la vida. Como la monotonía, la rutina. Entonces por eso es importante como trabajar en la relación de pareja, o sea, irse juntos solos, o sea, sí en familia, pero también solos. Okay. A cenar, a pasear, a caminar, no sé, o sea, yo he conocido así como parejas de adultos muy mayores que dicen, no, pues sí, nos vamos. Fíjate, hace muchos años cuando todavía estudiaba, llegaban una parejita, trabajaba yo en una video y luego cuando existían los videos, a lo mejor a ti no te tocaron, pero... El blockbuster, ¿no? Sí, pero no era un blockbuster, era otro video. Okay. y resulta que llegaba una señora y veía las películas. Ahorita que llegué, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Y venía al trabajo y ahí se encontraban en el video. Ella elegía una película y él elegía la otra. Eran una pareja como de 70 y tantos años, así, muy mayores. Y la historia de ellos fue que ellos fueron novios en la juventud, se separaron por las situaciones de la vida, se casaron, cada quien hizo su vida, y en su etapa de adultez los dos quedaron viudos y se casaron. Y andaban como novios así. Y esas eran sus citas, ir a ver las películas. Pues o sea, estaban casados, ¿no? Pero, esa era como la rutina de los miércoles. Oye, duda, por ejemplo, puedes encontrar una persona como en este caso y que pasen cosas y volver a retomar, o sea. Pues si se encuentran en el camino, puede ser. Pues sí, ahí está el ejemplo. Y es sano. ¿Por qué no? O sea, si los dos tienen hay cariño, hay amor, se Entonces, llevan bien. ya depende también del nivel como de conciencia de cada uno que no te afecte, que se casó, yo me casé y cada quien hizo su vida. Pues no, porque se reencontraron, pues, o sea, la vida los llevó a estar juntos otra vez. ¿Qué consejos darías tú para mantener una relación sana? Los límites son muy importantes. Hablar de límites. Hablar de los límites, hasta dónde yo voy a permitir y qué voy a permitir. Yo tener claro quién soy, o sea, hasta dónde voy a permitir.
como persona, hablar de todo lo que me molesta. Sabes que hay cosas que no me gustan, no tengo que enojarme y llenar el saco de piedritas porque hay personas que dicen, lo voy a dejar pasar y no pasa nada. No, sí pasa, porque con el tiempo es como el saco de piedritas, pues. Llega un momento en que ya no explotan. Ya no le cabe. Ajá. Hablar de todo, o sea, hablar de lo que te molesta, sobre todo de eso, de lo que te incomoda, de los objetivos en común, de tener complicidad, o sea, como pareja, porque no es nada más la relación con la familia, o sea, también es importante que cuando tú estás en una relación también va pues pegada a la familia, ¿no? Entonces, qué tan bien o qué tan mal se llevan con las familias, ¿no? Yo agregaría como, si hay algo que yo tengo que trabajar personal, pues irme a terapia. O sea, yo. O sea, trabajar cada quien de manera individual. Si hay algo que haya que trabajar, ¿no? Y validar como esa parte de, pues se vale si la relación no funciona. O sea, a veces es más sano separarse. Pero bueno, a veces se espera hasta la violencia, ¿no? Poner límites hasta muchísimo en el momento en el que me gritas, no, yo no permito. O sea, que no, hasta dónde voy a permitir o que no voy a permitir. Y los límites no se cambian, ¿no? O sea, no puedes cruzarlo. No. Si se cruza un límite en una relación, ya no hay manera de volver atrás. Dependiendo qué es. Sabes que yo no voy a permitir que tú me violentes. Si yo te permito que cruces ese límite, entonces esto va a crecer. O sea, es muy posible que crezca. Y entonces yo empiezo a justificar. No, pues es que venía muy cansado, es que fue un accidente, es que... Y esas se llaman justificaciones. Entonces, esta entraría, por ejemplo, ya te pregunté cómo tener una relación sana y así como las red flags para una relación tóxica sería la violencia. Violencia de cualquier tipo. Generalmente la persona no te va a dar la parte de donde agrede físicamente primero, pero sí lo puedes ver cómo se comporta con los amigos, si es una persona que bebe, que tiene algún tipo de adicción, si es una persona que tiene hábitos insanos, si es una persona que tiene múltiples relaciones de pareja y te dice a ti, te promete a ti que va a cambiar porque va a estar contigo, o sea, pues no, o sea, las personas cambian porque quieren, no porque están con una persona. ¿Sí? Entonces, foquitos rojos son esos, o sea, me empieza a gritar, me empieza a responsabilizar a mí de cómo se siente. Y no, en la relación de pareja cada uno, sí, yo digo, sabes que me molesta esto, pero yo no soy responsable de cómo tú te sientas porque yo estoy poniendo un límite. ¿Sabes qué me queda mucho, Brenda? Algo que dijiste hace ratito, de que hay parejas que no se separan por lo bonito que fue la relación en un momento. Yo creo que también es importante no tenerle miedo a volver a empezar, porque como que muchas veces estás viviendo de puros recuerdos. Sí, una pregunta que yo les hago, si vienen, por ejemplo, le digo, ¿quieres estar 20 años más o quieres estar a los 70 años así? O sea, ¿te ves a los 70 años viviendo así? Ya les Es una pregunta como para reflexionar, no sé, es bien fuerte, porque generalmente pues, es lo que me toca, dependiendo pues de la educación, ¿no?, que traigamos. Entonces, como conclusión podríamos decir esto, ¿no? Estas son las cuestiones que tú recomiendas para tener una relación sana. Estas son las otras red flags que nos comentas que puedes tener una relación que tú ya estás viendo que es tóxica y no tener miedo a volver a empezar, ¿no? Esa sería otra como recomendación. Y el miedo, y aún con miedo, hacerlo. Porque el miedo, acuérdate que es una emoción que no es mala. Porque ninguna es mala. Porque ninguna es mala, ajá. Pero es como es algo nuevo, o sea, da miedo. Y aún con miedo hay que hacerlo. O sea, sí, ante cualquier situación que sea novedosa, pues vamos a tener como esta incertidumbre de, ¿y qué va a pasar? Pues lo vas a hacer. O sea, ¿cómo aprendiste a ser mamá? ¿Cómo aprendiste a esto? Pues haciéndolo. Entonces, ¿cómo vas a aprender a vivir otra vez sin una pareja? Viviéndolo.
¿Qué le recomendarías a alguien que está en este proceso de una ruptura para llevar a cabo el proceso de la manera más sana posible? Buscar psicoterapia. Para los dos. Para los dos, por favor. ¿Ruptura por duelo, dices tú? ¿O por...? Sí, de pareja. Buscar la parte del apoyo terapéutico. Siempre pensar qué es lo mejor y lo más sano para la pareja y para cada uno de los dos. Tomar en cuenta que lo que están viviendo ahorita, si los está lastimando más que mantener la relación. Que es como una fotito que una vez miré, ¿no? Que está como que dos personas jalando de una cuerda y no se quieren soltar, pero las manos todas mayugadas. Todos lastimados. Ajá, entonces ahí es donde entra la parte de la idealización. O sea, yo estoy idealizando también pues una relación de pareja. Que ya no existe. Que a lo mejor nunca estuvo, pues, o a lo mejor no existe, o a lo mejor fuimos cambiando y no nos fuimos actualizando. Y es válido que cada quien continúe con su camino. Es válido y sano hablarlo. Y es válido y sano separarse si ya no están funcionando. Y es válido y sano también reestructurar la relación de pareja y continuar. O sea, si hay conciencia, si hay salud, si está platicado, si hay respeto. O sea, tú dirías que, por ejemplo, ninguna relación funciona igual a otra. No. Siempre y cuando los arreglos o las cosas que hablen cada una les funcione a ambos. Mientras caiga dentro de lo sano, ¿no? Porque, por ejemplo, lo sano es no al maltrato, no a la violencia. O sea, si yo estoy viviendo una relación donde mi novio me está diciendo eres una tonta, no sirves para nada, qué mal cocinas, y yo sé que los tamales me quedan bien buenos. O sea, todo el mundo me lo dice y nada más él me dice que están bien malos. Y yo cada vez que él que cocino, nada le gusta, o sea, le tengo planchado, no le gusta como le plancho, pues, ¿sí me explico? Sí, ya es como que poner donde atención. me está gritando constantemente, me empuja, o sea, llega y me quiere obligar a tener relaciones sexuales, ¿sí me explico? O sea, es un no. O sea, si me voy a la parte del extremo, ese es un no. Ok, Brenda. O sea, no. Él tiene que respetar todo. ¿Qué le dirías a alguien que va saliendo de una relación insana? Que tiene miedo, que probablemente se sienta culpable. Que valide su miedo. La culpa se cura con responsabilidad, dicen por ahí. La culpa se cura con responsabilidad. Entonces es tomar en cuenta que yo también hice lo posible por mantener la relación, pero que la relación no depende de mí, depende de dos personas. Y aquí es en general, o sea, las relaciones interpersonales de pareja, de amistad, de trabajo, dependen de dos personas o de tres, dependiendo del tipo de relación. Entonces no solo yo soy responsable de que la relación funcione, sino también del otro. Qué interesante. Me quedó muy grabada tu frase. La culpa se cura con responsabilidad. Entonces, la culpa viene también de, ¿hice yo algo para lastimarlo o lastimar a la otra persona? O sí, dependiendo, ¿no? Bueno, Brenda, ya para finalizar este episodio, ¿te gustaría agregar algo más? No sé qué agregar más. Lo que tú que yo creo que es importante escucharnos, escuchar lo que sentimos, o sea, sentirlo. Nuestras emociones nos están avisando de algo. Y si nos están avisando y no sabemos qué es, bueno, ok, nos lo llevamos a un lugar donde me enseñen cómo escucharlas o qué saber qué hacer con ellas. Pues vámonos al psicólogo, al terapeuta, con el amigo, con la amiga, no sé, ¿no? Pero siempre afuera, ponerlo afuera. Muy bien, Brenda, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, por... Graciela. No, yo pienso muchas gracias. Es una terapia que ya le hice check, ahí ya tuve terapia. Muchas gracias, Brenda, de verdad te agradezco mucho la disposición, te agradezco mucho tu conocimiento, el que vinieras gracias a sentarte con nosotros y pues te agradezco mucho, como te comento. Muchas gracias a ti por la invitación.
Muy bien. Bueno, llegamos al final del episodio y me quedo con la última frase de Brenda. Hay que tomar responsabilidad de todo lo que hemos decidido y de lo que hemos vivido. A veces no es nuestra culpa pues que otra persona nos haga daño, pero sí es nuestra responsabilidad trabajar con las secuelas que quedan de ahí. Así que este es el episodio de esta semana. Los invito a que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan a alguien que lo pueda necesitar y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Que tengan una excelente semana.